Justamente estoy ya casi terminando, justo le decía al hermano Eliel que estoy terminando de escribir nuestro segundo manual de introducción a la teología sistemática, que de paso quiero contarles que calculamos que para junio vamos a estar arrancando. Va a ser arduo, intenso, porque es mucho más grande el manual que el manual del año pasado. El examen va a ser mucho más sofisticado, tiene mucha más, es un trabajo más profundo. Año tras año cada vez es más profundo. Y justamente uno de los puntos que vamos a estar tocando en lo que es el estudio de la teología sistemática es un punto que se conoce en teología como amartiología. Uno se preguntará, pastor, me está hablando de palabras que no entiendo nada, pero la amartiología es un estudio teológico y justamente todo lo que vamos a hacer durante todos estos domingos es estudiar amartiología. Ahora, ¿qué es la amartiología? La amartiología en el griego se traduce amartía. La amartía es una palabra que se utiliza comúnmente para la práctica de la arquería. Antiguamente los arqueros utilizaban esta palabra amartía, que significa ¿qué? ¿Qué es lo que significa amartía? Amartía significa errar al blanco. Errar al blanco significa amartía. Ahora, cuando nosotros leemos esa palabra amartía, que muchas veces ni siquiera sabemos lo que significa, pero que significa errar al blanco, cuando la Biblia utiliza esta palabra amartía, significa algo mucho más profundo que errar al blanco. No es algo simplemente superficial. ¿Por qué? Porque la palabra amartía significa pecado. Todo esto para decirle eso nada más. Toda esta introducción para decirle que lo que estaremos estudiando será sobre el pecado. Ahora, cuando nosotros hablamos de pecado, tenemos muchas ideas, que está bien, que está mal, por qué, aquello, lo otro. Pero en realidad el estudio del pecado es, como le digo, es un estudio teológico. Y realmente es muy profundo. Y realmente hay muchos puntos que nosotros tenemos que tocar en esto. ¿Y por qué la Biblia usa la palabra amartiología o amartía, que significa errar al blanco? ¿Por qué? Porque es muy profundo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la ley moral de Dios. La ley moral de Dios. Y toda persona que erra a la ley moral de Dios es un pecador. Ahora, cuando la Biblia usa la palabra amartía, es errar a la ley moral de Dios, pero nosotros estamos mucho más lejos que errar la ley de Dios. Nosotros estamos, yo pensaba, digo, ¿cuál es la palabra? Y la palabra creo que podría ser, nosotros estamos infinitamente lejos o probable de que algún día demos al blanco. Imagínense. Nosotros estamos infinitamente lejos de dar en el blanco. Así que no es simplemente errar al blanco, porque uno que erra al blanco puede ser que en algún momento le dé al blanco. Nuestra manera de errar al blanco es infinita. Nosotros nunca, jamás de los jamases podríamos acertar en el blanco. Ahora, para que usted se dé una idea, esta ley moral de Dios es la ley que Dios exige para que toda persona pueda habitar en la presencia perfecta, santa, sublime y extraordinaria de Dios. Así que imagínese si nosotros estamos infinitamente imposibilitados de acertar en el blanco.
estamos infinitamente imposibilitados por medio de nuestros medios poder entrar a la presencia de Dios. Ahora, esto nos lleva a que muchas veces nosotros malinterpretamos la palabra pecado. Ofende la palabra pecado cuando alguien te dice pecador, ofende, molesta. Nos cuesta entender la palabra pecado, pero quiero que usted pueda dedicar este tiempo para que nosotros podamos hacer un estudio exhaustivo, preciso, de la palabra de Dios, para que podamos entender una pequeña idea o tal vez grande idea de lo que significa el pecado. Porque muchas veces tenemos muchas ideas con respecto al pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Cómo se transmite el pecado? ¿Por qué pecamos? ¿Cómo podemos ser libres del pecado? Siendo libre del pecado, ¿por qué sigo teniendo consecuencias por el pecado? ¿Y por qué, a pesar de ser libre, sigo luchando con el pecado? Ahora, creo que hay muchas preguntas que uno se hace. Yo me las hice. Muchas veces me he preguntado tantas cosas. Pero gracias a Dios que el Señor, a través de su palabra, nos va enseñando lo que significa y lo que es. Y lo importante que es que nosotros entendamos esto para poder comprender, hermano. Si nosotros no comprendemos el pecado, muy difícilmente nosotros vamos a comprender lo que es la salvación de Cristo. Muy difícilmente nosotros vamos a comprender lo que es la santidad de Dios y por qué Dios aborrece el pecado. Ahora, quizás muchas veces ustedes se han preguntado, bueno, pastor, pero ¿por qué siendo cristianos seguimos pecando? ¿Por qué no puedo ser libre en su totalidad del pecado? ¿De qué manera el pecado nos afecta? ¿De qué manera el pecado nos afectó desde el momento en que caímos? ¿Qué sucedió? Y para empezar, yo titulé este estudio, lo titulé Convicción de pecado. Y creo que esa palabra convicción de pecado, porque fíjate que estamos utilizando todas las palabras muy cuidadosamente. Justamente hablaba con el hermano Eliel estos días y le decía eso, que me decía cómo viene con el mensaje y yo le decía, quiero tener el mayor cuidado porque es muy importante cada palabra para que uno no lo malentienda o no se malinterprete. Y es muy importante que nosotros tengamos cuidado con cada cosa que vamos a decir. Y dice la palabra de Dios en Juan 16:9, dice, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese fue el versículo que nosotros tomamos como cabecera para el título que estamos hablando de convicción de pecado, ser convencidos de nuestro pecado, ver que realmente somos pecadores. En Génesis 1:31 dice que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera. Cuando Dios termina de crear todas las cosas, Dios ve que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno. Cuando ve Dios eso, Dios ve que todo era bueno. Ahora la pregunta que nosotros nos debemos hacer, bueno, ¿y qué pasó de ese que era todo bueno a todo lo que uno está viendo hoy? Porque todo lo que vemos hoy no se parece en nada a lo bueno de Dios. Al contrario, todo se ve mal, todo se ve feo. No es esta imagen la misma que nos está relatando Génesis 31, que cuando Dios creó todas las cosas eran buenas. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios, escuche bien esto, cuando Dios creó a Adán y Eva,
Dios les dijo que ellos debían vivir de cierta forma y que nunca debían cruzar los límites que Dios había establecido. Porque en ese momento que ellos cruzaran los límites, todo eso cambiaría. Era importante entender que todo lo que Dios había creado era bueno. Cuando Dios creó a Adán y Eva, eran buenos, todo era bueno. Pero Dios le dijo que nunca cruzaran esos límites, porque el día que lo cruzaran, todo eso cambiaría. El gran teólogo San Agustín explica esto y dice: Dios, cuando creó al hombre, lo hizo bueno. Escuche, cuando Dios creó al hombre, lo hizo bueno, como todo lo creado, pero con la capacidad o habilidad de escoger. ¿Está acá conmigo? San Agustín explica esto y él dice: cuando Dios creó al hombre, porque mucha gente pudiera decir, bueno, entonces ¿por qué el hombre comete pecado? Si Dios lo creó bueno, si Dios lo creó sin pecado, ¿por qué entonces el hombre comete pecado? Porque mucha gente pudiera decir, bueno, entonces Dios lo creó con pecado y eso lo haría al creador pecador, y eso es imposible porque Dios es santo. Dios es santo de principio a fin, Dios es santo. Amén. Eso es clarísimo. Dios es santo. Es uno de los atributos de Dios. Dios, la santidad. Dios es santo. No hay imposible, ni siquiera el grado más mínimo, microscópicamente, de algo de maldad. Es imposible. Dios es santo. Eternamente. No cambia. Ahora, San Agustín dice que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó también bueno como todo lo que había creado, pero con una capacidad. Y esto es muy importante, porque con la capacidad que los creó fue con la capacidad de escoger, o con la habilidad de escoger. Dios le dio un mandato a Adán y a Eva, y Él le dijo que no comieran del fruto del árbol prohibido. En ese momento, Adán y Eva, ellos tenían la habilidad, escuche, tenían una habilidad moral. Es importante eso. Ellos tenían una habilidad moral para obedecer a Dios. Pero ese es el único momento en la historia, escuche, en la historia del ser humano con esa capacidad para no pecar. Wow. Es el único momento de la historia que el ser humano abriga una capacidad dada por Dios, una habilidad dada por Dios para no pecar, única. En el único momento de la historia ocurrió solamente ahí. Hubo un gran debate, obviamente San Agustín luchó arduamente a través de la palabra de Dios para demostrar esto que se conoce como la depravación total del ser humano. Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con que en ese momento único de la historia Dios había capacitado al hombre con la capacidad moral de obedecer o no a Dios. Tenga presente esa palabra, porque fue en ese momento donde toda la historia cambió. A partir de ese momento ustedes conocen lo que sucedió. Ustedes saben lo que sucedió o no. Amén. Saben lo que pasó. Y si usted no sabe lo que pasó, puede mirarse un poco físicamente y se va a dar cuenta enseguida de los resultados. Si te duele la rodilla, ¿te duele un poco? La espalda, el cuello, la cabeza, el estómago. Eso es producto del pecado. Si viste algún ser familiar, algún ser amado morir, eso es producto del pecado. Si en algún momento te dolió tu corazón porque te hicieron algo, eso es producto del pecado. Si en algún momento te peleaste con alguien, es producto del pecado. Y así sucesivamente pudiéramos estar todo el día hablando del producto del pecado. Nosotros sabemos que en ese momento de la caída, nuestra posición
En ese momento cambió radicalmente. En ese momento fue un cambio tremendo. Luego de eso, todo cambiaría. Luego de eso, todo cambiaría. Mire lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí hay tanta información, podemos hacer 15 cultos de ahí. Imagínense que esto es sabiduría contenida ahí en un versículo extraordinario. Tanto enseña eso. ¿Por qué? Porque dice, por tanto, como el pecado entró al mundo, está hablando de que el pecado entró. ¿Cómo entró el pecado? El pecado entró por un hombre. Este hombre es Adán. Ahora, pero a partir de que entró el pecado, también entró la maldición, entró la muerte, entró todo lo que eso conlleva con el pecado. Pero hay algo que es muy importante aquí, por cuanto todos pecaron. ¿What? No, fue Adán el que pecó. ¿Cómo que todos pecaron? ¿Está acá conmigo? ¿Va entendiendo algo? Vio que hablar de el pecado, de amartiología, no es algo tan simple, es algo muy profundo, porque pudiéramos decir, bueno, pero ¿cómo todos pecamos? ¿Cómo entró el pecado? ¿Qué es el pecado? Bueno, ya pudimos ver un poco que el pecado es errar al blanco, no es dar con la medida justa de lo que es la ley moral de Dios. Cuando el hombre pecó, en ese momento que desobedeció a Dios, Adán estaba ahí en el huerto. Mucha gente dice que Adán estaba en el paraíso. No, Adán estaba en el huerto. Ese no es el paraíso, es el huerto. Adán estaba en un lugar de prueba, en un lugar donde él iba a ser probado. ¿Está acá conmigo? Disfrutaba de todas las bendiciones, de la abundancia, de todo lo que Dios había creado. Pero en ese momento Adán iba a ser probado. Y en ese momento, cuando fue probado, Adán desaprobó. Abrió la puerta al pecado. Y en ese momento que él abrió la puerta al pecado, el efecto que eso trajo fue terrible. Fue un acto, hermano, no es simplemente, el problema está en que nosotros cuando hablamos de pecado estamos hablando de, es una mentira santa, es un pecadillo, es algo insignificante, tomó un caramelo del kiosco, nadie lo vio, es algo tan sublime de cierta manera, es algo tan hasta gracioso, es tan simpático, no. Ahora, yo mientras escribía esto, yo decía, ¿por qué nos cuesta tanto entender la dimensión del pecado? Y yo creo que en las palabras del doctor Arcis Sproul puedo, de cierta manera, quizás me sirvió a mí y seguramente le sirva a ustedes, que nosotros tenemos un gran problema con el pecado. Y como dice el doctor Arcis Sproul, dice, así como los peces, ellos no saben que están mojados. Ellos no saben. De la misma forma, nosotros no sabemos lo que es vivir sin pecado. ¿Se da cuenta? Hasta incluso nosotros pudiéramos llamar como los pecados capitales. No matar, no violar. Esos pecados son terribles. Y mucha gente dice, bueno, yo iré al cielo porque no cometo esos pecados. Pero robar un grano de azúcar es pecado. Y ante la ley de Dios no pasa
no da al blanco, no puede dar, es imposible. Esa persona se pierde eternamente, irá al infierno a sufrir eternamente al lago de fuego y azufre por robar un grano de azúcar que nadie quiere, insignificante. Wow. Entonces nosotros ni siquiera nos podemos dar cuenta de lo que es esa dimensión del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan sumergidos en el pecado. Nosotros vivimos en el pecado y nosotros pensamos y decimos, bueno, si una persona mata, esa persona no debe ir al cielo. Pero si una persona no mata, puede ir al cielo. Y muchas veces nosotros empezamos a inventar a Dios, a inventar un tipo de Dios, un Dios permisivo, un juez tolerante. Y no entendemos lo que significa esto, no entendemos lo que significan los atributos de Dios, no entendemos lo que significa la palabra de Dios, pero es como que nosotros vayamos delante de ese juez y una persona que se robó un caramelo, el juez le diga vaya al infierno por robar un caramelo. Usted dice, eso es una barbaridad, es descabellada esa idea. Ese juez no, está mal lo que está haciendo. Porque era algo sin valor, insignificante. Entonces de repente un hombre, un homicida, entra a su casa, mata a su esposa, mata a sus hijos, viola a su hija, mata a su hijo y va delante del juez. Y el juez, que usted le dijo que tenía que ser tolerante con ese muchacho que robó ese caramelo, tenía que ser ahora un juez justo. Quiero que la pena caiga sobre él. Y el juez dice, no, pero si usted me dijo que sea tolerante con el otro, también voy a ser tolerante con este. Entonces no entramos y decimos, no puede ser. Yo quiero que sea severo. Entonces el juez no puede ser imparcial. ¿Se da cuenta? Por eso dice la palabra de Dios que aquel que viola algo tan pequeño de la ley es como violar toda la ley. ¿Por qué? Porque en ese momento, ese acto, lo que produjo fue la separación. Lo que le ocurrió a Adán y a Eva en ese momento fue que ellos en ese momento fueron separados de Dios. El pecado te separa de Dios. Por eso cuando nosotros escuchamos a Cristo decir en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Mucha gente dice, ¿cómo Dios puede desamparar a su hijo? No, Dios se aleja del pecado. Y Cristo en ese momento, Él estaba siendo pecado. ¿Está acá conmigo? Ahora, en ese momento hubo una separación. Adán y Eva se separaron de Dios. Y fíjate algo muy importante, porque en Génesis nosotros encontramos este relato en el capítulo 2 y vemos cómo dice que lo primero que sintió Adán fue miedo. Dice que Dios lo estaba buscando y le dice, me escondí porque tuve miedo. El primer sentimiento que el ser humano sintió fue el miedo. Ahora nosotros, ¿quién de nosotros no ha sentido o siente miedo? Miedo a todo, miedo a hablarle a una chica, miedo a ir a pedir un trabajo, miedo a que me voy a morir, miedo a los vientos, miedo a las tormentas, miedo a la lluvia, miedo a los perros, miedo a las arañas, miedo. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos separamos, ocurre eso. Yo muchas veces lo veo con mi hijo. Él de repente estamos en la pieza y está lloviendo y hay trueno y hay tormenta y de repente caen esos rayos que... Y él viene corriendo a la punta de la cama y dice, papá, tengo miedo. Pecador, aléjate de mí. ¿Uno qué hace? Abre la cama
y lo deja entrar y él no entra, mi hijo no entra a la cama, él se lanza. Tipo Superman. Y él antes de apoyar la cabeza en la almohada se lo tapado. Pero ¿cómo hace 5 minutos el terror no te dejaba dormir? La separación. ¿Está acá conmigo? Nosotros, como decía el mismo San Agustín, él decía, hasta que el corazón humano no se encuentre con Dios, no estará satisfecho, en paz, tranquilo. El temor, el terror siempre estarán presentes por causa de esa separación, que en teología se lo conoce como alejamiento. Este alejamiento, este problema del pecado, no solamente afectó a los hombres, sino también afectó al universo entero. El mismo cosmos fue afectado, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 22, porque sabemos que la creación gime y está en dolores de parto. Todo fue afectado en el momento que entró el pecado. La muerte entró también y se hizo una realidad para todos nosotros. Todos nosotros nos vamos a morir. Si no sabía la noticia, aquí se está enterando. Ahora, nadie se escapa de la muerte. Ahora, ¿qué significa eso que nadie se escapa de la muerte? ¿Por qué nadie se escapa de la muerte? ¿Por qué? Porque todos son, ¿qué? Pecadores. ¿Cuántos? Todos. Eso muestra que toda la humanidad es pecadora. Amén. Todos necesitamos darnos cuenta de esto. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces significa acá tenemos una información. ¿Qué información tenemos? Significa que la paga del pecado es la muerte. Y si todos se mueren, significa algo que ¿qué? Que todos son ¿qué? Pecadores. Entonces cuando alguien dice, mira, yo no soy pecador, bueno, esperemos a ver hasta que te mueras. Cuando te mueras le dices al cadáver, viste, eras pecador. ¿Se da cuenta? La muerte muestra de que todos somos pecadores. Ahora, esta muerte no simplemente es una muerte física, sino también es una muerte eterna. Porque nos morimos también. La muerte es no solamente física, ocurren muchas muertes, vendríamos a decir de ciertas palabras. ¿Por qué? Porque también morimos físicamente, morimos espiritualmente, morimos mentalmente, morimos emocionalmente. Todo empieza a morir. No solamente nosotros, no solamente espiritualmente, físicamente, mentalmente, sino también las plantas, los animales, el universo entero experimenta la muerte. Lo más increíble del pecado es que lo más doloroso que hemos recibido por causa del pecado es la separación de Dios. Pero también con esa separación de Dios vino la muerte. Y también con esa muerte vino la descomposición. Empezamos a perder o perdimos en ese momento lo que es nuestro enfoque. El pecado lo que trajo fue algo que se conoce que es la oscuridad. El pecado lo que trajo fue oscuridad. La gente a partir de ese momento nunca más pudo ver el plan y el propósito de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán. Yo no puedo ver a Dios, ¿por qué? Según los eruditos y teólogos más grandes, nosotros hoy no vemos a Dios por causa de nuestro pecado. El pecado del corazón humano no nos deja ver a Dios. Por eso dice alegres, bienaventurados, alegres. ¿Por qué? Porque ellos, cuando
entren a la presencia de Dios, tendrán un corazón limpio y podrán ver ¿a quién? A Dios. Podrán ver la dimensión extraordinaria. La caída afectó todos nuestros sentidos. Ya no podemos ver a Dios, no podemos entender los planes de Dios, no podemos amar a Dios, sino que al contrario nos rebelamos ante Él y empezamos, en vez de amar a Dios, amar a alguien. ¿Y sabe a quién? A nosotros mismos. Empezamos a amarnos a nosotros mismos, haciendo todo lo que mi corazón oscurecido, negrecido, empezó a desear. Todo eso empezamos a hacer. Justamente mientras yo voy preparando los escritos y todo, muchas veces es como que ejercito en casa con mi familia y le hago preguntas y todo. Y yo justo le decía a mi esposa, fíjate algo, que le digo, nosotros, el ser humano tiene un gran problema con la comida. Al ser humano le gusta comer, ahora. Pero nosotros cuando comemos muchas veces no tenemos límites de comer. Comemos y queremos seguir comiendo y queremos seguir comiendo. Esa es la corrupción del cuerpo caído. No comemos simplemente para decir como y con esto estoy satisfecho, esto es lo que mi cuerpo necesita. No, ahí nos damos cuenta el desorden que nosotros tenemos, que no tenemos límite, que nuestro cuerpo quiere comer y aunque yo sé que como y voy a morir, no importa, voy a seguir comiendo. No me importa. ¿Por qué? Porque está corrompido. Mis sentidos están corrompidos. Mi percepción está corrompida, mi mente está corrompido. El pecado trajo oscuridad a todo en mi vida. Por eso dice, engañoso es el corazón del hombre. Mucha gente dice, no, yo sigo mi corazón. No, sigue la verdad de Dios. Porque esta es tu luz. Esta es la luz que te guía, que te muestra el camino. ¿Por qué? Porque fuera de eso, si tú quieres ser guiado por tus instintos, estás en problemas. Porque todos mis instintos fueron afectados. Todo mi ser fue afectado. Dice en Romanos capítulo 1, vamos a leer bastante Romanos capítulo 1, versículo 28, dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, cuando dice esto Dios, no está diciendo de algunas personas, algunos hombres malos. No, estos todos nosotros. Aquí estamos todos nosotros. Todos nosotros tenemos una mente reprobada. Una mente perversa. R.C. Sproul decía, para los que no conocen lo que es la gracia común es lo que hace la gracia común es que restringe. ¿Qué restringe la gracia común? Restringe que este mundo siga funcionando, imagínense, para cumplir los propósitos de Dios. Porque si Dios sacara su mano de la gracia común sobre esta tierra, ya nosotros nos hubiésemos aniquilado. Lo que enseñan sobre la gracia común es que Hitler, si uno pudiera ver a un hombre perverso, un hombre malo, un hombre asesino, hasta incluso Hitler recibió gracia común. Porque Dios restringió incluso a Hitler su maldad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que todos nosotros somos Hitler. Todos nosotros. Todos nosotros en nuestro corazón hay una maldad intrínseca. Una maldad terrible. Una maldad devastadora. Terrible. El otro día escuchaba al doctor, hablaba John MacArthur y él decía, ¿sabe
por qué un niño, un bebé de 6 meses no te mata? ¿Sabe por qué no te mata un bebé? Uno mira así un bebé y dice, ay, cosita. ¿Sabe por qué no te mata? Simplemente porque él no tiene la fuerza para hacerlo. Simplemente por eso. Pero si él fuera un bebé de 5 metros, con unos super brazos así, que simplemente te apretara así y te matara, en el momento en que tú le dices, pon ese juguete ahí, él te haría y listo, y te destruiría. Porque él no tiene todavía conciencia de lo que es bueno y malo. Por eso un niño, a veces están jugando 2 niños y lo empuja y no mide si lo lastimó o no lo lastimó. No mide. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, hermano, radica el mal. Somos seres caídos. No es que nosotros nacemos buenos y nos vamos corrompiendo porque la mamá lo que le hizo, lo que el papá le hizo. No, mi hermano. Nosotros nacemos mal. Dice el Salmo 51:5, dijo el rey David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios no miente? Por eso cuando nosotros decíamos, ¿cuál es el propósito de los padres? Enseñarle a los hijos que a obedecer las cosas de Dios, la palabra de Dios. Porque ellos no nacen con el deseo natural de obedecer, ellos nacen con el deseo del mal. Todos nacemos con el deseo del mal. Si no, ¿cómo me doy cuenta? Todos morimos. Todos somos pecadores. Dios restringe muchas veces. Nosotros lo que vemos muchas veces, decimos, bueno, esta persona es más buena que esta. Esta persona no es tan mala. Hermano, eso se lo conoce como la gracia común, que Dios está haciendo que restringiendo a la persona para que no sea tan mala. ¿Está acá conmigo? Usted no es tan malo porque Dios no quiere que usted lo sea. Y no hablamos de si soy cristiano o no. En este momento no entra alguien aquí a matarnos, hermano. Mira, escuche. Porque eso se llama la gracia común. Porque Dios restringe, porque muchos vecinos en este momento que deben estar escuchando deben estar diciendo, ¿qué? Porque usted lo dijo. ¿Qué gana en este momento de tener una metralleta? Entrar ahí no lo aguanto más, estos religiosos. Ahora, ¿por qué no lo hace? Pero imagínese esa persona que fuera el rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra, donde no hay nadie sobre él, nadie que le diga y que él haga lo que él quiera. Dígame si no, usted no estaría muerto. Pero yo hubiese nacido. Ahora, ¿se da cuenta qué es lo que restringe a la sociedad? Las leyes que Dios permite que existan, ¿entendés? Esa persona piensa y dice, no, si entro y mato a todo, voy a ir preso, voy a perder mis beneficios, mi familia, mi casa, esto, aquello, lo otro. El juicio mismo que uno mismo se hace, no, está mal, pero realmente lo deseo. ¿O no lo pensó usted alguna vez? ¿Nunca usted tuvo el deseo de que alguien no existiera? ¿Nunca usted tuvo el deseo de que alguien muriera? Muchas veces, creo yo. Ni siquiera una, sino miles de veces. Pero muchas veces uno dice, bueno, pero simplemente fue una idea, pastor. No, eso es el pecado. Que simplemente nosotros no lo podemos llevar a cabo porque Dios en su gracia común nos restringe. Amén. Ahora fíjate bien. Dice Efesios capítulo 5, Romanos capítulo 5. Efesios capítulo 5. Estoy entre Romanos y Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 8. Leímos tanto Efesios estos días. Dice, porque en otros tiempos eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Qué dice la palabra? Que cuando alguien no fue libre, es una persona que está ¿en qué? En tinieblas. Todas las personas nacen en tinieblas.
Todos los hombres nacen depravados. Todos los hombres nacen en oscuridad. Amén. Somos incapaces, escuche esto, somos incapaces de hacer algo bueno que le agrade a Dios. Incapaces. Por eso se le debe venir a usted en este momento la palabra que dice, y Dios nos predestinó y nos preparó para buenas obras. Porque nosotros imposiblemente pudiéramos nosotros hacer una buena obra. Nosotros no podemos hacer una buena obra. Ahora dice en Romanos capítulo 8, versículo 8, dice, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora nadie puede agradar a Dios porque todos viven según la carne. El pecador no puede agradar a Dios, es enemigo de Dios. Por eso muchas veces la gente cree y piensa de que nosotros somos pecadores porque cometemos pecado. Pero eso es un error. Nosotros no somos pecadores porque cometemos pecados. Nosotros cometemos pecado porque somos pecadores. ¿Se da cuenta? Mire la gran diferencia. Yo no soy pecador porque hago pecado. Yo hago pecado porque soy pecador. Mi naturaleza es ¿qué? Pecar. Mi naturaleza es cometer pecado. Entonces muchas veces la gente se preguntará y dirá, bueno, pero entonces, ¿por qué yo nací de esta manera? ¿Por qué yo soy pecador? ¿Por qué Dios me va a juzgar si yo nazco en pecado? Y acá viene el punto número 2. ¿Por qué Dios me va a juzgar como pecador si yo nací en pecado y yo no tengo la opción de escoger? Escucha, acá está el tema. ¿Se acuerda que yo le dije al principio que la habilidad que tenía Adán era que él tenía el poder moral para poder elegir entre el bien y el mal? Bien, nosotros no tenemos eso. Nosotros no podemos escoger entre el bien y el mal. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, cuando Adán cayó, toda la raza humana cayó, y a partir de ese momento nosotros lo único que escogemos es el mal. Lo único que nosotros podemos escoger es el mal. En teología esto se lo conoce como el pecado original. Luego de que Adán y Eva pecaron, todos se convirtieron en pecadores. El pecado afectó a todos los descendientes de Adán. Ahora, el tema que uno se pudiera decir, bueno, pero yo no escogí pecar, yo no tuve la oportunidad que tuvo Adán. Espera ahí. Amén. Volvemos de vuelta a Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa palabra, todos pecaron, ¿cómo se puede entender si yo no pequé? El que pecó fue Adán. El que se equivocó fue Adán. No fui yo. ¿Cómo se entiende eso? ¿Por qué nosotros tendemos a minimizar el pecado, a no entender el pecado? No entiendo lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque para nosotros es normal y cada día la sociedad lo va tomando como normal. Cada vez es más normal el pecado. Hoy en día es normal abortar, es normal el matrimonio igualitario, es normal. La pedofilia es normal, todo es normal. Porque cada vez nosotros más y más y más, el corazón del hombre se agrada más en el pecado constantemente.
y va creciendo en esa depravación que tiene. Ahora, pero uno puede decir, bueno, pero yo no escogí pecar. No fue mi decisión. Fue la decisión de Adán. Y la decisión de Adán trajo consecuencia a todos nosotros. Todos fueron afectados. ¿Por qué Dios me estaría a mí imputando el delito de Adán si yo no estuve en ese momento? Pero según los eruditos, muchos afirman exactamente lo mismo. Porque Dios en su soberanía y en su omnisciencia, al poner a Adán, Él estaba escogiendo al mejor de la raza humana. Él sería nuestro mejor representante. Adán fue el representante de todos los seres humanos. Esto se lo conoce en teología como el federalismo. ¿Y qué es el federalismo? El federalismo es la cabeza responsable federal por todos los demás. Ahora, veamos en este momento la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Usted cree que la gente está de acuerdo? ¿Usted cree que la gente escogió si quería o no quería que haya guerra? No. ¿Quién toma la decisión de si hay guerra o no? Las cabezas de las naciones. Lo mismo pasó aquí cuando nosotros tuvimos la guerra con Malvinas, cuando mandaron a los muchachos a pelear. ¿Usted cree que a esos muchachos le dijeron, no, mira, elige, ¿quieres ir o no quieres ir? No, no había opción, tienes que ir. ¿Por qué? Porque tu presidente, él decide que entremos en guerra, ¿se da cuenta? Eso es la cabeza federal, la persona que te representa. El federalismo es eso. En ese momento, Adán, según los eruditos, Adán fue el mejor representante. Y nosotros decimos, ¿qué mejor representante? Pero muchos teólogos afirman de que si cualquiera de nosotros estuviera en el mismo lugar y en la misma posición que Adán, hubiese hecho exactamente lo mismo que Adán. Porque Dios no es injusto. ¿Se da cuenta? Dios no es injusto. Dios no va a juzgar a toda la raza humana por el acto de desobediencia de un hombre sin Dios saber que habría otro hombre que pudiera haber cumplido lo que Adán no cumplió. Eso sería imposible. Porque Dios no es injusto. Dios es justo. Entonces, Adán representó al hombre de manera correcta. Ahora, muchos pudieran decir en este punto, bueno, pastor, yo no estoy de acuerdo. Yo no acepto este punto del sustituto. Conmigo no tiene ningún tipo de validez esto. Pero Arcis Sproul nos responde esto y dice que si nosotros no aceptamos el sustituto de Adán, tampoco podemos aceptar el sustituto del segundo Adán. ¿Y qué es esto, pastor? ¿Qué es este segundo sustituto? Este segundo sustituto o segundo Adán, como se lo conoce, es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque Jesús opera como nuestro sustituto vicario. Él toma nuestro lugar. Sproul dice, si nosotros no aceptamos este principio, perdemos nuestra salvación, porque es la única forma en la que podemos ser salvos es a través del trabajo del sustituto. Solamente un sustituto puede a mí librarme de las consecuencias del pecado. Amén. Pero para eso lo veremos recién el próximo domingo.
Dele un aplauso al Señor.